Ahora está haciendo grabar. Escuchan de allá de la casa, ¿no? Sí, profe. Ya, perfecto. Sería bueno que en la ayudantía, una buena cosa, repasar algunos textos de Platón y Aristóteles, que son como básicos para eso. Bueno, varios de Platón ya vieron repasado. Este semestre podría ser más Aristóteles. Por ejemplo, es útil repasar, voy a poner aquí como los tres que son más básicos. El de ánima. Eso no lo vieron en filosofía antigua, no. No es necesario leer todo el de ánima, pero hay un pasaje en específico que es muy importante, una paginita, donde se habla del famoso intelecto agente. Es un pasaje muy corto, pero que después será comentado. Por ejemplo, se puede ver ese pasaje, ahora no me acuerdo exactamente cómo es la referencia, parece que es 2, ¿no? o 2 o 3, capítulo 7, una cosa así. Es interesante verlo en sí la página, y también sería bueno ver algunos comentarios como posteriores a eso, porque la página en sí es muy sintética, pero después los comentaristas posteriores, aristotélicos, platónicos, le sacaron el jugo a esa página. Entonces la comentaron, y hay más de un comentario interesante. Es que es muy informativo, muy útil, te va a servir para preparar la ayudantía, y a todos les puede servir. Es el libro de ese francés, ¿cómo se llama? Que lo puse aquí en los materiales. No lo puse, no, se me olvidó. Ese es un libro importante que lo tengo en el curso del año pasado, está aquí. Vamos a ponerlo al tiro, así lo pueden ver al tiro. Importaciones del curso del año pasado, segundo semestre 2021. Libera, la cuestión de los universales. Bueno, el libro es francés, pero esta es la traducción española. Importar. Me lo importó el material docente, pero no sé en qué parte. A ver. Aquí está. La cuestión de los universales. Este libro no lo encuentro particularmente profundo filosóficamente. Filosóficamente lo encuentro más bien fome, o enredado. Pero documentariamente es útil, porque tiene muchas referencias. Entonces, no les aconsejo como tratar de entender el problema a partir de ese libro, porque se van a enredar más. Entonces, pero la utilidad que tiene es que tiene muchas referencias. Entonces, por ejemplo, están los pasajes de los neoplatónicos sobre el tema de los comentaristas de Aristóteles. O sea, como referencias es bastante completo. En cambio, para entender el tema, que recomiendo un libro mucho más viejo, del siglo XIX, pero mucho más claro filosóficamente, que es el de Rosmini. Rosmini, todos los textos que voy a subir son importantes para este tema. El nuevo ensayo sobre el origen de las ideas es importante. Después es importante la renovación de la filosofía, que son pocas páginas, ¿eh? Y después también Aristóteles expuesto y examinado, son 3 obras. El Aristóteles expuesto y examinado y la renovación de la filosofía están recortadas específicamente las páginas, entonces hay que leer todo el archivo. En cambio, el otro, el nuevo ensayo sobre el origen de las ideas, es un libro de 1000 páginas. No es necesario leer las 1000 páginas.
sino que ahí le voy a indicar exactamente cuáles son las más importantes. Pero básicamente es fácil entenderlo porque es el capítulo sobre Platón y Aristóteles. Hay un capítulo como en la primera parte que se llama Platón y Aristóteles. Se llama, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, pero tiene que ver con Platón y Aristóteles. Y al lado de Platón y Aristóteles habla de los escolásticos. Ese texto también orienta mucho. Bien, vamos ahora a terminar de ver de Magistro. Perdón. Ahí. Era de Ánima. Después el otro importante son los segundos analíticos. Y ahí también los pasajes relevantes están indicados en Deliberá. Pero yo voy a tratar también de ponerlo en antología aparte, como hicimos con Platón el semestre pasado, como juntar estos pasajes importantes para que vean el texto griego también, vamos a tratar de armar un texto bilingüe. Agustín, que nos ayudó el año pasado, también puede ayudar. Sí, Agustín, ¿sabes? Sí, porque él ya conoce ahí la técnica. Y el otro, que quizás ya lo leyeron, pero es importante repasarlo, es Metafísica 7, donde se habla de la esencia. Porque los textos sobre la usía de Metafísica, esos son importantes porque están ahí planteados los problemas, y también están planteadas como las ambigüedades, que de este texto de Aristóteles se desprenden. Mucho de este debate proviene de las ambigüedades que generan los textos aristotélicos, que no siempre son siempre interesantes, pero no siempre son muy claros. Entonces generan muchas veces como problemas. Cerrar esta ventana. Bien. Volvamos al texto entonces. ¿Y ahora dónde está? ¿Se ve ahí? Que era el 39, si no me equivoco, ¿no? Retomémoslo de acá, pero acuérdense que habíamos hecho una corrección. ¿Quién se acuerda de la corrección? Juzgar, es decir, ¿cómo era la corrección? Conocer. No había, claro, no había verbo. Este verbo lo insertó digamos, de raíz, lo insertó el traductor. Y es un ejemplo estupendo para ver cómo te engañan los traductores y cómo uno se deja engañar, porque yo estaba, ¿se acuerdan que yo estaba como subrayando en rojo eso? Porque el verbo juzgar es un verbo importante, que para Agustín en particular es importante, ¿no? Y uno entonces subraya en rojo y se está diciendo esto, y resulta que eso no está inventando el traductor. ¿Por qué juzgar es un verbo importante en este contexto? Habría sido importante si nosotros le hace cambiar completamente de sentido al pasaje. Porque decir para juzgar de los colores implicaría, si estuviera... Nos cambia de plano completamente, porque es la otra luz. Pero no, quiero que lo diga alguien más, porque si no, Francisco siempre se lleva aquello que necesitamos como es la diferencia entre tan solo percibir algo como desde lo físico y después, y lo otro que estamos viendo como el juzgarlo implica un acto intelectual que implicaría la luz de Dios, y lo otro, los principios que también vimos que tenemos como en el intelecto. Claro, juzgar, el verbo juzgar, iudicare, siempre para Agustín implica un acto del intelecto, ¿no? No juzga el sentido, los sentidos no juzgan,
que es una de las ambigüedades que se encuentran en Aristóteles. Aristóteles tiene una frase donde dice que el sentido juzga en alguna parte. Pero no, Agustín ahí aclara que el sentido no juzga, sino que siempre es el intelecto, siempre es el alma que juzga. Y juzga gracias a, como tú decías, juzga gracias a La luz y los principios. la luz inteligible. Claro, la luz inteligible. Entonces aquí claramente no está hablando de eso porque no está el verbo juzgar. Entonces nosotros le pusimos, si consultamos la luz acerca de los colores, ¿no? El texto latino dice simplemente de, que significa acerca de. Si consultamos la luz acerca de los colores y de las demás cosas, que percibimos por los sentidos, consultamos los elementos de este mundo. La releamos de acá. ¿Quién era Agustín? ¿O si hay algún otro Agustín? Yo podría ser, pero profe, antes quería consultarle, cuando Agustín habla de luz inteligible, ¿es lo mismo que luz inconmutable en las confesiones? Claro, es lo mismo que luz inconmutable. Porque precisamente y esto de inconmutable es precisamente la característica fundamental de esa luz, que permite saber que esa luz es una entidad diferente al mundo empírico. Precisamente su inconmutabilidad, ¿no? Inmutabilidad. Que es lo mismo que hace concluir que esa luz es divina, ¿no? Para poder ser inmutable, entonces tiene que ser divina, ¿no? Porque si no, no podría sustraer, digamos, todo lo que no es Dios es mudable, en definitiva, ¿no? Entonces, parte del mundo creado y por lo tanto mudable. Ahora, esta luz es algo un poco sui generis, porque la expresión no es mía, sino que es de Agustín, está en el De Trinitate. Quizás es el punto donde él precisa más que esta luz es algo distinto, porque dice que es una lux. Yo creo que debe haber la manera también de prender esta pizarra, ¿no? Solo que después nos quita, claro, hay que aprender cómo se hace. Ahí se ve claramente. Ahí se ve la pizarra. Perfecto. La expresión que usa es muy importante, la llama lux sui generis incorporea. De Trinitate, libro 14. La referencia exacta del capítulo está en un artículo mío que puse. Yo escribí un artículo sobre eso que tiene como todo el pasaje y el comentario del pasaje. ¿Por qué es importante esta frase? O sea, ¿por qué es importante que la califique como sui generis a la luz de lo que decíamos la vez pasada? Porque que sea una luz ya lo había dicho Agustín. Que sea incorpórea ya lo había dicho. Pero ahora le agrega sui generis. De su propio género. ¿No? ¿Por qué es importante esta precisión? Que tiene que ver con la discusión que hicimos como al final de la vez pasada. Por el tema de que, claro, que efectivamente tiene que ser divina de cierta forma, porque debe ser inmutable, pero a la vez no puede ser que haya una parte de Dios en nosotros, sino que tiene que ser un reflejo, como lo veíamos en el otro, un reflejo de la divinidad, pero obviamente no una parte de ella. Claro, no la divinidad presente en directo, ¿no? Ni tampoco debe llegar a concebir como a la manera neoplatónica, como si el alma fuera ella misma una parte de la divinidad, ¿no? Tiene que ser algo entonces de su propio género, que en cierto modo no es ni Dios directamente, ni la criatura.
Esta expresión, ni Dios ni criatura, la estoy copiando de Rosmini, que yo creo que es el personaje que más entendió este punto específico. No es ni Dios ni criatura. Porque si fuera Dios, entonces yo estaría diciendo que el primer objeto del intelecto es Dios, que tenemos a Dios como objeto directo del intelecto. Esto en el siglo XIX, un poco después de la época de Rosmini, como a finales del siglo XIX, recibió una etiqueta específica como herejía incluso. Fue condenado como herejía, con la etiqueta de ontologismo. Ontologismo, o sea que el ente lógico en el fondo sería igual al ente en general, que no sería un ente en definitiva diferente al ente real que es Dios. O sea, el ente lógico sería lo mismo que el ente real, que es, en síntesis, en definitiva, es la doctrina de Hegel, que la Iglesia Católica en esa época la condenó porque precisamente veía que de esa doctrina que había desarrollado Hegel salían consecuencias evidentemente absurdas, que en el fondo el ser humano es de alguna manera equiparado al espíritu absoluto. Ya no hay diferencia entre entonces la inteligencia humana y la inteligencia divina. Es solo un fenómeno, una fenomenología, como dice, una fenomenología del espíritu absoluto. Todo, digamos, todo lo que se manifiesta en la realidad es una aparición, como una epifanía del espíritu absoluto. Hegel no lo inventó, sino que en realidad es básicamente un desarrollo de la teoría neoplatónica. Es, digamos, es como la última, diríamos, el último representante más sistemático de la larga evolución neoplatónica, que subsistió en las escuelas neoplatónicas antiguas, pero también subsistió en varios ambientes cristianos. No todos los ambientes cristianos, no todas las escuelas cristianas eran iguales. Entonces, en algunas de las escuelas cristianas que prosperaron a lo largo del medioevo, también se mantuvo esta tradición más de tinte, digamos, neoplatónico, ¿no? Y de ahí llegó finalmente también a la filosofía alemana. Sobre todo fue sistematizado en un filósofo del siglo XVI que es Böhme. Bueno, después en Spinoza y después en Hegel. Pero tiene toda una tradición en los siglos anteriores de la Edad Media, un desarrollo del mismo concepto, que últimamente viene de esta idea que el ente que ilumina la mente finalmente es Dios mismo. Por tanto, no hay una diferencia, ¿no?, entre el conocimiento como natural del hombre y el conocimiento sobrenatural, ¿no? Es todo lo mismo. Y bueno, para redondear este concepto aquí, en Agustín, el desarrollo que tiene en Agustín, ahora yo me voy a y señor apareció ahí, entonces la otra cosa que hace ver que Agustín desarrolló este tema en una dirección distinta y correcta, creo yo, es que él, en todas las obras juveniles, siempre cuando habla de este tema, hace una relación de este tema con el aspecto ético. Y cuando habla de esta luz, siempre habla al mismo tiempo como del progreso moral, de la purificación del alma. Como si esta luz solo se pudiera ver si uno tiene el alma purificada, si uno tiene ciertos requisitos éticos. En cambio, en el de Trinitate, este mismo pasaje del libro 14, dice precisamente lo contrario, que esa luz es esa luz natural, o sea, no dice natural, pero dice es esa luz que se ve, que es visible para todos, incluyendo los impíos, incluyendo los malos, incluyendo a todos. Porque precisamente es natural. O sea, no dice natural, pero ese es el concepto, es de todos. Y por eso se enfatiza mucho esa parte del prólogo de San Juan, donde dice que es la luz que ilumina a todo hombre, panta anthropon, no omnem hominem. Y todo hombre significa entonces buenos y malos. O sea, en otras palabras, es natural, es de fábrica, es algo que el ser humano no se puede quitar y es algo que también permite, evidentemente, que los malos sean malos, porque si el malo
no tuviera disposición a esa luz natural, tampoco podría ser malo porque sería inocente, ¿sí? Si no tuviera esa luz de la verdad en forma natural que lo ilumina y por lo tanto que le permitiría ver, ¿no?, que él es bueno o malo, entonces no podría ser malo. Uno solo es malo cuando sabe lo que está haciendo. Si no tuviera esa luz, si fuera alguien que está en coma o que no tuviera, digamos, esa luz, entonces, o si con el pecado que la perdiera completamente, claro que esa luz, evidentemente el conocimiento, siempre Agustín siguió toda la vida sosteniendo que a medida que yo me porto bien, también veo las cuestiones éticas con mayor claridad. O sea, como que esa luz se aprovecha mejor. Pero no al punto de decir que si yo me porto mal, entonces la pierdo del todo. Como que se ofusca, o sea, digamos, la aplicación de esa luz se ofusca. Pero la luz misma, la raíz de esa luz siempre tiene que estar. O si no, el hombre perdería también el libre albedrío y perdería su naturaleza humana, en definitiva. Y en el caso de que con el pecado se perdiese esta luz, también eso implicaría que después no hay forma de arrepentirse o de volver. Claro, no habría forma de arrepentirse. Es bien importante. Claro, ni tampoco habría forma de saber que uno está en el pecado, porque si uno no ve la luz, claro que puede oscurecerse la aplicación de ella. Entonces yo puedo efectivamente tener las ideas confusas acerca de las aplicaciones particulares de esa luz, ¿no? Y pensar que algunas cosas que son malas son buenas, ¿no? Algunas cosas particulares, pero no puedo perder la noción básica del bien, que existe un bien y que existe un mal, por lo tanto, ¿no? Esa noción, como esa luz básica, nunca la puedo perder, ¿no? Entonces, por eso que Agustín después precisará, y por eso que en el fondo su visión no es ontologista, si uno la considera en su desarrollo, aun cuando tiene pasajes que pueden prestarse para eso, podrían prestarse para eso. Bien, ¿tú quieres leer Agustín? Y vamos a ver, porque aquí habla mucho Agustín, pero en algún momento no necesita muy pronto un interlocutor, porque parece que Deodato ya se quedó callado. Claro, parece que no habla más. Ah, sí. Aquí habla algo, pero mucho más adelante. Así que te toca este es como en el fondo el discurso final que hace Agustín. Sí, ahí se ve, ¿no? Sí. Parte nomás, sí. Si nosotros consultamos la luz acerca de los colores y acerca de las demás cosas que percibimos por los sentidos, consultamos los elementos de este mundo y los cuerpos que sentimos y los mismos sentidos, de los que se sirve la mente como intérpretes para conocer tales cosas. Igualmente, para juzgar de las cosas intelectuales consultamos, por medio de la razón, la verdad interior. ¿Cómo puede decirse que aprendemos en las palabras algo más que el sonido que hiere los oídos? Pues todo lo que percibimos, lo percibimos o con los sentidos del cuerpo o con la mente. A lo primero llamamos sensible, a lo segundo inteligible. O, para hablar según el estilo de nuestros autores, a aquello llamamos carnal, a esto espiritual. Espera, que aquí quiero hacer una precisión terminológica antes que se me olvide. A lo primero llamamos sensible, a lo segundo inteligible, o para hablar según el estilo de nuestros autores, carnal y espiritual. ¿A qué se refiere con nuestros autores? ¿En qué sentido nuestros? La Sagrada Escritura. Los autores cristianos. Los autores cristianos, ¿no? Porque evidentemente lo sensible y lo inteligible es parte de la enseñanza de la escuela platónica, ¿no? Pero él aquí lo está poniendo en paralelo, que también es interesante, ¿no? Esta contraposición sensible-inteligible, aquí la está equiparando con lo que, claro, en este caso es un autor bíblico, ¿no? Es Pablo, que usa ese lenguaje de carnal y espiritual, ¿no? Ahora, el pequeño problema es que en realidad no coinciden los dos usos. Es erróneo esto. Es, digamos, este paralelismo que está haciendo acá. Y
y el propio Agustín corregirá eso. Pero a pesar de haberlo corregido él, también como lo otro, permanecerá también una tradición de este error. También este error después será, diríamos, tradicional, ¿no? ¿Por qué es diferente? No es lo mismo sensible, la contraposición sensible, inteligible, es diferente a la contraposición carnal, espiritual. ¿No es la contraposición carnal espiritual más ética? Ahora, como... Claro, sensible, inteligible. Es una contraposición de tipo... Claro, de tipo gnoseológico. Claro, lo que se puede en el fondo percibir con los sentidos y lo que se puede percibir con el intelecto, ¿no? Son los modos de percepción. En cambio, carnal y espiritual, como es diferente. Porque Pablo, en este pasaje donde habla de lo carnal, explica de qué se trata. ¿Y de qué se trata carnal? ¿Qué significa? Cuando le dice a los corintios, es un pasaje de la carta a los corintios, le dice, ustedes son carnales, no son todavía suficientemente espirituales. ¿Qué significa que son carnales? Tenía que ver con el tema que veíamos el semestre pasado de las prioridades de nuestro amor, como hacia qué se dirigen nuestras prioridades en nuestra vida y que deberíamos dirigirlas principalmente hacia lo divino y hacia Dios, en comparación con los bienes físicos, como carnales. Pero no es del todo exacta, no es Dios en contraposición con lo físico. Es Dios en contraposición con... La ley del cuerpo. La ley del cuerpo de la que hablaba Pablo. Pero esta ley del cuerpo no es lo mismo que el cuerpo. O sea, no es simplemente lo físico. Por eso digo que algo como ético, es como una persona carnal, es una persona como hedonista, que le gusta el cuerpo y los placeres del cuerpo. No solo. Incluye eso, pero no solo. Claro, cuando Pablo dice ustedes son carnales, también incluye como el hedonismo, que se emborrachan y que se comen, etc. También incluye eso, pero no es solo eso. Y no es lo más importante. Como la despreocupación por la ética también. La despreocupación por los temas éticos. Claro, y los temas éticos incluyen no solo lo físico, sino que incluyen además lo metafísico, es decir, ¿cuál es el ejemplo de algo metafísico que, digamos, que es un pecado? No, es todo lo que es el pecado. Ser carnal, en el fondo para Pablo, coincide con estar en el pecado, pero el pecado no incluye solo lo físico. ¿Pueden hacer un ejemplo de pecado no físico, por ejemplo? Lujuria. Lujuria. Pero la lujuria incluye lo físico, no algo que claramente no incluya lo físico. El ontologicismo. El ontologismo no sería un pecado. Como un pecado del intelecto. Claro, todos los que son pecados, en este caso una herejía, claro, todos los que son pecados del intelecto, ¿no? No son físicos. ¿Cuál más? La idolatría. La idolatría, claro, o sea, considerar a Dios como Dios algo que no es Dios, cualquier cosa que sea. Pero nuevamente hay que ver qué cosa tú pones en lugar de Dios, porque si es algo físico, volveríamos a lo físico, pero tú puedes poner en lugar de Dios algo que no es físico, por ejemplo. La soberbia. Claro, por ejemplo, la soberbia, la envidia, que ahí en ese pasaje menciona explícitamente Pablo, soberbia, envidia. O sea, esos pecados que tienen que ver, por ejemplo, con mi yo, que yo quiero ser, por ejemplo, el más famoso, el más poderoso, que va más allá de que yo controle cosas físicas. O sea, que quiere ser más poderoso, en el fondo sí usa las cosas físicas como instrumento, puede utilizar un ejército o el dinero, pero esos son meros instrumentos. Lo que le interesa a él es ser más que los demás. Entonces es como la soberbia, es ponerse a él en el lugar de Dios, ¿no?
Y entonces todo eso es ser carnal. Porque en el fondo carne, hay que tener en mente que en la Biblia carne no significa el cuerpo simplemente, sino que significa por sinécto, que significa todo lo que es criatura. Entonces todo lo que está centrado en la criatura, todo lo que pone la criatura en el lugar del creador. Pero la criatura puede ser también la criatura espiritual, ¿no? Que tiene entonces pecados espirituales, soberbia, envidia, ¿no? Entonces, claro, esa es la diferencia. Y espiritual no es lo mismo que inteligible, porque inteligible nuevamente tiene que ver con un plano gnoseológico, y tiene que ver con la inteligencia natural, lo que es naturalmente inteligible. En cambio, espiritual tiene que ver con lo divino, con lo sobrenatural. Y también con la misma relación ética. Claro, digamos, con la ética y con la gracia que es necesaria para la ética. O sea, para portarse bien no es necesario, no basta el ámbito inteligible, sino que es necesaria la iluminación sobrenatural, por la gracia sobrenatural. También se llama eso iluminación, pero hay que ponerle un adjetivo, tiene que ser como la iluminación sobrenatural. Los medievales dirán después la luz de la gracia, lux, gracia. No, que es diferente a la lux simplemente, o sea, la lux natura. Bueno, después habrá otra más, dirán que hay tres. Porque está además después la luz de la gloria. O sea, después en la bienaventuranza final, en el cielo, habrá como la visión directa de Dios, entonces la luz de la gloria, que ya es superior a la luz de la gracia. Entonces, claro, espiritual, pero es interesante como en este pasaje de Agustín las dos cosas tienden a homologarse y eso creará entonces también una tradición de cierta confusión en esto. Y ahora si yo muevo aquí, reaparece. Sí. Perfecto. Sí, sigue nomás. Si se nos pregunta sobre lo sensible, respondemos lo que sentimos si lo tenemos presente. Como si se nos pregunta, al estar mirando la luna nueva, cómo es y dónde está. El que pregunta, si no la ve, crea las palabras, y con frecuencia no cree. Mas de ningún modo aprende si no es viviendo lo que se dice. En lo cual aprende no por las palabras que sonaron, sino por las cosas y los sentidos. Pues las mismas palabras que sonaron para el que no veía, suenan para el que ve. Más cuando se nos pregunta... Eso. Sí. Sigue nomás, después vamos a comentar eso también. Voy a dejar un poco que si no lo vamos a ver y no voy a perder. Gracias. ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Más cuando se nos pregunta, no de lo que sentimos presente, sino de aquello que alguna vez hemos sentido, expresamos no ya las cosas mismas, sino las imágenes impresas por ellas y grabadas en la memoria. En verdad no sé cómo a esto lo llamamos verdadero, puesto que debemos ser falso, a no ser porque narramos que lo hemos visto y sentido, no ya que lo vemos y sentimos. Así llevamos esas imágenes en el interior de la memoria como testimonio de las cosas sentidas, y contemplando con recta intención esas imágenes con nuestra mente, no sentimos cuando hablamos, antes bien nos sirven de testimonio. El que escucha, si las sintió y presenció, mis palabras no le enseñan nada, sino que él reconoce la verdad por las imágenes que lleva consigo mismo. Pero si no las ha sentido, ¿quién no verá que él, más que aprender, da fe a las palabras? No, aquí quiero de nuevo hacerle notar algo que ya hemos comentado varias veces, pero que es bueno tener presente. Aquí en esta forma de expresarse también puede haber una ambigüedad o una trampa. ¿No? Que, por ejemplo, que cuando yo veo las cosas sensibles, ¿no? Claro, si tú me muestras la luna o una cosa sensible, yo aprendo no por las palabras que sonaron, sino por las cosas y los sentidos. Y después, cuando recuerdo esas cosas, reconozco la verdad por las imágenes que llevo conmigo. Aquí dice algo que no es que sea incorrecto, pero que podría prestarse a una
reducción. No, o sea, cuando tú me muestras la luna, yo aprendo no por la palabra luna, que tú me dices, sino porque la veo, por los sentidos, ¿no? Por las cosas que está ahí, la luna que está ahí y los sentidos. Pero falta algo, ¿no? Como siempre hemos subrayado. Falta aquí explicitar algo, porque si no pareciera que la cosa yo la aprendo meramente por los sentidos. Y eso es contrario a lo que él piensa si se toma, digamos, en consideración todo el conjunto de su pensamiento, no solo lo que dice acá, evidentemente, ¿no? Cuando yo aprendo la luna, no la estoy simplemente sintiendo, no solamente con los sentidos, ¿no? Para entrar en contacto con la luna como un ente, como una entidad, tomar conciencia de esa entidad que es la luna, necesito además universal. claro, necesito además el elemento universal. O sea, nuevamente necesito eso que es la luz inteligible, ¿no? En estas obras juveniles eso no siempre está explícito, ¿no? También es una cosa que fue desarrollando. En estas primeras obras parece más bien como, claro, un poco como en Platón, dos clases de seres, algunos sensibles y otros inteligibles, y parece que los primeros se aprenden con los sentidos y los segundos con la mente. Pero si uno analiza más a fondo, se da cuenta que en realidad no podría tampoco aprender lo sensible puramente con los sentidos, a no ser que se explicitara que aprender con los sentidos significara simplemente recibir pasivamente una sensación. Pero si se trata, en cambio, de tomar conciencia de algo a través de esa sensación, formar una imagen y a partir de esa imagen formar entonces el concepto de eso como objeto de la mente, captar entonces la esencia de esa cosa, eso solo puede hacerse con la mente. No puede captarse la esencia de algo con los puros sentidos. Porque los puros sentidos me dan solamente me dan conjuntos de sensaciones individuales. Para yo organizarlas y conducirlas a un concepto necesito un trabajo de la mente. De hecho, en el De Genesis ad Litteram, que es una obra un poquito más madura, donde él reflexiona este punto. Sería como el comentario literal al Génesis, donde comenta el relato de la creación en el Génesis, una obra bastante larga y compleja que le escribió más mayor. Él explica precisamente eso, que incluso para formar estas imágenes, ¿no? Que aquí se da, por supuesto, como uno forma la imagen, o sea, como que uno ve la cosa y automáticamente se produce una fotocopia que es la imagen. No es así. Para formar una imagen, en definitiva, yo estoy ya interviniendo con el intelecto. O sea, a pesar que la imagen es imagen de algo sensible, pero está construida también en base a una actividad del intelecto. Entonces es algo superior a la realidad física, es algo que implica ya la actividad intelectual, aunque sea formar la imagen de algo físico, ¿no? En eso yo creo que es uno de los puntos donde Agustín progresa más, incluso más que los propios escolásticos del siglo XIII, que cuando los escolásticos del siglo XIII retomarán esta doctrina de Aristóteles, la doctrina del fantasma, que hay como una imagen en la mente de la cual después se saca el concepto, tenderán a pensar que esta imagen es algo como meramente físico, como que entra solamente de un modo físico en el cerebro sin una actividad intelectual. En cambio, Agustín, en particular en esta obra, precisa eso, ¿no? Que incluso para formar la propia imagen, ¿no? Se necesita un trabajo propio de la inteligencia, sin lo cual no podrían unificarse todos los estímulos como físicos que de por sí son como átomos, no se juntarían en algo unitario que entonces refleja una esencia, algo inteligible.
Claro, aquí hablan este vocabulario de las imágenes impresas por ellas y grabadas en la memoria, ¿ven? Esta manera de expresarse pasará a ser tradicional en la escolástica, pero lleva a un punto débil finalmente, ¿no? Lleva a una inconsistencia, porque tiende a presentar como la imagen mental como si fuera simplemente algo impreso. Le llamarán los escolásticos llamarán eso las species impresa, donde no es difícil ver también aquí el influjo de esta forma de presentar el problema. Impresas y grabadas en la memoria, ¿no? Como si la memoria fuera simplemente una como colección de impresiones que se producen por una causalidad mecánica directa, ¿no? del ente externo. Claro, obviamente, como siempre en estas cosas, una imagen inicialmente puede ser útil, imaginarse como que las cosas imprimen algo en nosotros, ¿no? Pero después hay que tomar conciencia que eso no es literalmente así, sino eso lleva finalmente a contradicciones insanables, no se entiende verdaderamente qué es el conocimiento. Sigue nomás. Una duda, profe. ¿Mente es sinónimo de intelecto acá? Podría decirse que sí, que aquí mente es sinónimo de intelecto. Aun cuando el intelecto en la tradición técnicamente indica como la parte superior de la mente. También en Aristóteles, en los comentarios de Aristóteles, corresponde al nous, que es la captación de los primeros principios. Entonces es como la parte superior de la mente, mientras que la razón, el logos, la ratio, el logos, es la capacidad de aplicar eso. Entonces es la diferencia entre como la intuición de los primeros principios y la aplicación, de esos principios a las realidades inferiores. Gracias. Sigue nomás. Cuando se trata de lo que captamos con la mente, es decir, con el entendimiento y la razón, hablamos de lo que vemos presente en la luz interior de la verdad, con que está iluminado y de que goza el llamado hombre interior. Pero entonces también el que nos oye, si él mismo ve con una mirada simple y secreta esas cosas, conoce lo que yo digo en virtud de su contemplación, no por mis palabras. Luego ni a este, que ve cosas verdaderas, le enseño yo algo diciéndole la verdad, pues aprende no por mis palabras, sino por las mismas cosas que Dios le muestra interiormente. Por lo tanto, si se le preguntase sobre estas cosas, también él podría responder. Y hay nada más absurdo que pensar que le enseño con mi locución cuando podía, preguntado, exponer las mismas cosas antes de que yo hablase. ¿Sigo? Sí, sigue nomás, después lo comentamos todos juntos. Lo que sucede muchas veces es que, interrogado, niegue alguna cosa y se vea obligado con otras preguntas a confesarlo. Esto es por la debilidad de su mirada, que no puede consultar aquella luz sobre todo el asunto. Se le advierte que lo haga por partes, cuando se le pregunta sobre estas partes de que consta aquel conjunto, que no podía ver de una vez. Si es llevado a término a base de preguntas, lo es no en virtud de palabras que enseñan, sino de palabras que van buscando la forma de hacerlo tan apto para aprender interiormente como el que le va haciendo las preguntas. Como si yo te preguntase si no hay nada que pueda enseñarse con palabras, que es de lo que tratamos, y a ti, no pudiendo verlo todo, te pareciese un absurdo a primera vista. Fue preciso preguntarte, según tu capacidad para vivir interiormente a aquel maestro, y decir yo, ¿de dónde has aprendido lo que confiesas ser verdadero al hablar yo, y estás cierto de ello, y confirmas que lo conoces? Responderás tal vez que yo te lo había enseñado. Entonces yo añadiré, ¿acaso, si te dijese que he visto volar a un hombre, estarías tan cierto de mis palabras como si oyieses que los hombres sabios son mejores que los necios? Dirás ciertamente que no,
y responderás que no crees lo primero o, aunque lo creas, lo ignoras, pero que esto último lo sabes certísimamente. De aquí ya entenderás, sin duda, que por mis palabras no has aprendido nada, ni en aquello que ignorabas afirmándotelo yo, ni en esto que sabías muy bien. Puesto que si te pregunto por cada una de esas cosas en particular, jurarías que desconocías la primera y que la segunda te era conocida. Mas entonces reconocerías plenamente todo aquello que habías negado, una vez que conocieses ser claras y ciertas las partes de que ella se compone. En cuanto a todas las cosas que decimos, o el oyente ignora si ellas son verdaderas, o no ignora que son falsas, o sabe que son verdaderas. En la primera hipótesis, cree, opina o duda. En la segunda, contradice y niega. En la tercera, confirma. Por tanto, nunca aprenden, porque están convencidos de no haber aprendido nada por nuestras palabras, tanto el que ignora la cosa después que ha hablado, como el que conoce que ha oído cosas falsas. Y como el que, preguntado, podría decir lo mismo que se ha dicho. ¿Sigo con el capítulo 13? Sigue, sí, porque es el mismo concepto. En las cosas percibidas con la mente, inútilmente oye las palabras del que las ve aquel que no puede verlas, a no ser porque es útil creer, mientras se ignoran tales cosas. Mas todo el que puede ver, interiormente es discípulo de la verdad. Fuera pues del que habla, o más bien de su lenguaje, porque muchas veces sabe lo que se ha dicho, aun ignorándolo el que lo ha dicho, como si alguno, partidario de los epicúreos, y que piensa que el alma es mortal, reproduce los argumentos expuestos por los sabios en favor de su inmortalidad, en presencia de un hombre capaz de penetrar lo espiritual. El oyente juzgará que el epicurio dice verdad, mas el epicurio ignora si es verdad lo que dice, antes bien lo creerá muy falso. Hemos de pensar, por tanto, que enseña lo que ignora y usa de las mismas palabras que podría usar sabiéndolo. Así. Comentemos un poquito de esto que es interesante. Bueno, el supuesto anterior es que evidentemente lo que está diciendo, la conclusión de todo el diálogo es que no se enseña nada con las palabras, ¿no? No se enseña realmente nada con las palabras. ¿Por qué no se enseña nada con las palabras? Él hace dos hipótesis. No, porque las cosas externas no se enseñan con las palabras, porque tengo que enseñar más bien la cosa, si quiero que después la persona la relacione con tal palabra. Entonces, las cosas sensibles las tengo que mostrar mostrando la cosa misma, ¿no? Y en cambio las cosas que son puramente abstractas, inteligibles, las leyes de los números, de la retórica, de la lógica, etc., eso no tampoco puedo enseñarlo porque la persona tiene que verlo por sí mismo. Claro que yo puedo estimularlo con palabras, ¿no? Eso sí, puedo estimularlo, pero es estimularlo a ver, así como te estimulo a ver, mira esto, así también interiormente, mira, como cuando yo digo, mira el triángulo que está dentro de ti, el triángulo interior, ¿no? O sea, puedo estimularte con las palabras a mirar una cosa triangular o a mirar el triángulo interior. Pero en ambos casos no son las palabras las que transmiten el conocimiento. Transmitirlo en el sentido de transportarlo, no es que puedan transportar, digamos, el entendimiento dentro de otra persona. Tiene que estar entonces eso y ya en la otra persona. Y un ejemplo interesante de esto es lo que pasa en esto que dice en este 41. Dice cuando muchas cosas sabe lo que se ha dicho, aún ignorándolo el que lo ha dicho. O sea, me puede enseñar, ¿no?, una doctrina correcta, incluso el que no la sabe, ¿no? Entonces, evidentemente, no es que esté pasando el conocimiento de la persona que enseña, porque puede suceder que alguien, por ejemplo, enseña la doctrina epicúrea, ¿no?, que piensa que el alma es mortal, entonces el epicúreo reproduce los argumentos de los adversarios, ¿no? Pero resulta que el que escucha entiende realmente los argumentos de los adversarios, y entonces
la enseñanza obtiene el efecto opuesto, porque la persona escucha, lo que consulta para ese conocimiento no es al tipo que está enseñando, sino que es la verdad que está hablando interiormente. Pero claro, una vez más, es igual, es estimulado por esas palabras que la persona ha dicho, aun cuando no las entendía, ¿no? Hemos de pensar que enseña lo que ignora. Claro, hemos de pensar que alguien enseña lo que ignora, y en cierto sentido es así, ¿no? Uno está enseñando lo que ignora, en este caso. Profe, ¿y en qué caso una persona no va a aprender una idea que uno le pueda exponer? O sea, incluso si yo le expongo el triángulo bien y la otra persona no lo entiende, ¿por qué no lo entendería? Ah, esa es una pregunta difícil de responder. Claro, es difícil saber eso, ¿no? Lo único que yo puedo hacer es seguir como haciéndole preguntas. Aquí o diciéndole cosas que lo puedan llevar por el buen camino. Pero no es que pueda meterle las cosas a alguien dentro de la cabeza. Digamos, lo único que puedo hacer es estimularlo para que él... Ahora, ¿por qué algunas personas o en algunos casos son más rápidas? ¿Entiendes? Eso es muy difícil de saber, ¿no? Ahí se refiere a la debilidad de su mirada. Claro, en la debilidad de la mirada, podríamos decir que la mirada necesita de un ejercicio, ¿no? Claro, es débil la mirada, claro, digamos, podría tener un problema físico, digamos, alguien, digamos, tener una discapacidad, tener un problema físico, pero digamos, lo que generalmente ocurre es que tenemos la mirada poco ejercitada. Y entonces necesitamos que alguien estimule la mirada, ¿no? Por eso haciendo preguntas y guiando hasta que somos encaminados al camino correcto. Pero, claro, no es porque... Aquí resume un poco desde otro punto de vista lo que dice el Menón, ¿no? Yo le sigo haciendo preguntas hasta que la persona ve. Pero claro, no porque ha visto en una existencia anterior, sino porque tiene esta luz que puede consultar, ¿no? Y al consultar esta luz, entonces lo que tiene que hacer en el fondo es partir las cosas. Esa es como la sugerencia que da, ¿no? Tú no lo podías ver todo junto, entonces tuvimos que examinarlo por partes, ¿no? Y al verlo por partes, pudiste entonces llegar a la respuesta correcta. Eso es lo que decía aquí en el... No, un poquito antes. Claro, se le advierte que lo haga por partes. Ese es en el fondo el truco. Cuando se le pregunta sobre estas partes, de que consta que el conjunto que no podía ver de una vez. Si he llegado a término en base a preguntas, no, lo es no en virtud de palabras que enseñan, sino de palabras que van buscando la forma de hacerlo tan apto para aprender interiormente como el que le va haciendo las preguntas, ¿no? Claro, las palabras no enseñan, sino que buscan hacer apta a la otra persona para que de verdad entienda esas cosas, ¿no? Y eso es algo que, evidentemente, aparte del valor metafísico, después tiene evidentemente una importante aplicación pedagógica. Digamos, si el que enseña, si el maestro no tiene claro este punto, entonces le resulta muy difícil entender que son los alumnos que tienen que buscar interiormente eso. Por lo tanto, tiende a dar por supuesto que él habla y todos entienden tal cual, como si fuera una transmisión directa, como si estuviera copiando un archivo así ¿no? Entonces dice, no, pero si yo pasé la materia. Claro, tú pasaste, pero ¿qué estaba entendiendo? Bueno, y eso en la filosofía es especialmente relevante, porque el vocabulario que usamos se presta como a infinitos equívocos, mucho más que en otras ciencias. Entonces, uno cree que ha explicado una cosa, pero si no hay reacción, que la persona evidentemente trata de decirlo
con sus propias palabras, trata de como hacérselo comprensible para él, no solo es inútil, sino que muchas veces yo puedo estar diciendo cosas que son entendidas absolutamente al contrario. Se puede entender absolutamente lo contrario de lo que uno trata de decir. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Por eso es muy importante que ustedes hagan preguntas, que traten de repetir con sus propias palabras, o sea, que como de decir las cosas como las han entendido para ver si vamos por un camino parecido o si no nos estamos entendiendo. Todavía no nos echan, así que alcanzamos a terminar, yo creo. ¿Dónde estamos? En 42. ¿Quieres seguir? ¿O quieres que alguien Si te... alguien me quiere relevar, no me quiere, pero puedo seguir. ¿Hay voluntarios? Yo puedo seguir. Ya. Ya que no tienes dato. Así pues, las palabras no tienen ya ni el valor de manifestar el pensamiento del que habla, ya que dudamos de si él sabe lo que dice. Añade a esto los que mienten y engañan. Por ello, fácilmente puedes deducir que no solo se abre su alma con las palabras, sino que hasta la encubre. Yo de ninguna manera dudo de que los hombres veraces se esfuerzan y de algún modo hacen profesión de descubrir sus sentimientos por medio de la palabra, los que conseguirían con aplauso de todos si no fuera permitido a los mentirosos el hablar. Frecuentemente hemos experimentado, tanto en nosotros como en otros, que no se emiten palabras correspondientes a las cosas que se piensan, lo cual veo que puede ser de dos modos. O cuando los labios del que piensa otras cosas pronuncian palabras aprendidas de memoria y muchas veces olvidadas, lo que nos sucede con frecuencia cuando cantamos un himno o cuando sin quererlo nosotros brotan por error de la lengua unas palabras por otras, pues tampoco aquí las palabras se oyen como signos de las cosas que tenemos en el ánimo. Porque los que mienten piensan ciertamente en las cosas que hablan, de tal manera que, aunque ignoremos si dicen verdad, sabemos que tienen en el ánimo lo que dicen, a no ser que les suceda una de las dos cosas que he dicho. Y si alguno, entre tanto, porfía que suceden tales cosas, y que a cuando sucede una de ellas se percibe, aunque otras muchas veces se quede oculta, y que muchas veces me he engañado oyéndole, no le contradigo. Y aquí sucede otro caso muy común, por cierto, y origen de muchas disputas y disensiones. Cuando el que habla expresa lo que piensa, es cierto, pero con frecuencia solamente para él mismo y para algunos otros. Pero no para su interlocutor y para algunos otros. Así pues, puede decir alguno, oyéndole, nosotros, que ciertos animales superan en virtud al hombre. Al momento no lo podemos sufrir, y con gran brío refutamos tan falsa y perniciosa afirmación. Y tal vez él llame virtud a las fuerzas físicas, y enuncie con este nombre lo que ha pensado, y no mienta, ni se equivoque en realidad, ni dando vueltas a otra cosa en la mente, haya ocultado las palabras grabadas en la memoria, y suene por equivocación de la lengua a otra cosa de la que pensaba, sino que llama con distinto nombre que nosotros a las cosas que piensan, a la cosa que piensa, sobre la cual nosotros asentiríamos si pudiésemos ver su pensamiento, el cual no nos ha podido mostrar aún con las palabras dichas y las explicaciones dadas. Dicen que la definición puede remediar este error, de tal manera que si en esta cuestión definiese qué es virtud, aclararía, dicen, que la discusión no es sobre la cosa, sino sobre la palabra. Para conceder que esto es así, ¿puede encontrarse acaso un buen definidor? Y sin embargo, se ha discutido mucho sobre la ciencia de definir, que ni es oportuno tratar ahora, ni siempre yo lo apruebo. Paso por alto el que no oímos bien muchas cosas. Y luego No, perdón que te interrumpa, eso que por supuesto es
bien conocido, pero es algo que hay que mantenerlo siempre presente, porque siempre eso también es fuente de infinitos equívocos. Si la persona no define, ¿no?, aquello que está diciendo, las palabras básicas que usa, claro que no es posible definir hasta el infinito, pero digamos que hacer un esfuerzo por definir es necesario, ¿no? En este caso, la palabra virtus, ¿no? Claro, en castellano no se percibe tanto, porque en castellano la palabra virtud se usa mucho más en un sentido ético. Pero en latín el equívoco es mucho más evidente, porque tiene este doble sentido. Puede usarse como virtus en un sentido físico, la fuerza, o en un sentido moral, la fuerza moral. Y entonces, claro, si yo digo las bestias son superiores al hombre en fuerza, claro, hay que ver de qué fuerza se trata, ¿no? Hay que definir. Y eso siempre hay que hacerlo y no lo hacemos. Y eso es, más de la mitad de las disputas que tenemos son disputas de palabras, generalmente. Sigue nomás. Paso por alto el que no oímos bien. Pasa por alto el que no oímos bien muchas cosas, y luego discutimos sobre ellas larga y acaloradamente como si las hubiésemos oído. Así, cuando poco expresaba yo la palabra misericordia en lengua púnica, tú decías haber oído a los que conocen mejor esta lengua que significaba piedad. Pero yo, contradiciéndote, aseguraba haberte olvidado lo aprendido, pues me había parecido que habías pronunciado fe, y no piedad, estando como estabas tan junto a mí, y no engañando al oído estas dos palabras por su semejanza del sonido. Sin embargo, pensé por mucho tiempo que ignorabas lo que te habían dicho, ignorando yo lo que dijiste tú. Pues de haberte oído bien, de ninguna manera me parecería absurdo que un vocablo único significara a la vez piedad y misericordia. Esto sucede muchas veces, pero como ya he dicho, dejémoslo a un lado para que no parezca que calumnio la negligencia del que oye o la sordera de los hombres. Más angustia causa, lo que he dicho más arriba, el no poder conocer los pensamientos de los que hablan, entendiendo clarísimamente sus palabras y hablando nuestra misma lengua latina. Bueno, y aquí viene el resumen final y la conclusión. Pero mira cómo voy cediendo y admito que cuando haya recibido en el oído las palabras, aquel a quien son conocidas pueda también saber que el que habla ha pensado en las cosas que las palabras significan. ¿Acaso por esto aprende si ha dicho la verdad? ¿Qué es lo que ahora buscamos? ¿Acaso pretenden los maestros que se conozcan y retengan sus pensamientos y no las materias que piensan enseñar cuando hablan? Porque ¿quién hay tan neciamente curioso que envíe a su hijo a la escuela para que aprenda qué piensa el maestro? Una vez que los maestros han explicado las disciplinas que profesan enseñar, las leyes de la virtud y la sabiduría, entonces los discípulos juzgan en sí mismos si han dicho cosas verdaderas, examinando según sus fuerzas aquella verdad interior. Entonces es cuando aprenden, y cuando han reconocido interiormente la verdad de la lección, alaban a sus maestros, ignorando que elogian a los hombres doctos más bien que a doctores, si con todo ellos mismos saben lo que dicen. Mas engañan los hombres al llamar maestros a quienes no lo son, porque la mayoría de las veces no media ningún intervalo entre el tiempo de la locución y el tiempo del conocimiento. Y porque, advertidos por la palabra del profesor, aprenden pronto interiormente y piensan haber sido instruidos por la palabra exterior del que enseña. Pero en otro tiempo discutiremos, si Dios lo permitiere, de toda la utilidad de las palabras, que bien considerada no es pequeña. Al presente ya te he advertido que no hemos de darles más importancia de la que conviene, para que no solo creamos, sino que comencemos a entender cuán verdaderamente está escrito por la autoridad divina, que no llamemos maestro nuestro a nadie en la tierra, puesto que el solo maestro de todos está en los cielos. ¿Y qué quiere decir en los cielos? Eso lo enseñará aquel que por medio de los hombres y de sus signos nos advierte exteriormente, a fin de que, vueltos a él interiormente, seamos instruidos. Amarle y conocerle constituye la vida bienaventurada.
y todos predican buscar. Más pocos son los que se alegran de haberla verdaderamente encontrado. Pero dime tu parecer sobre todo esto que acabo de decir. Porque si ves que es verdad lo que te he dicho, preguntado sobre cada uno de los juicios, hubieras dicho que lo sabías. Ya sabes, pues, de quién has aprendido esto. Y no ciertamente de mí, puesto que si te pregunto, responderías a todo. Si al contrario, no conoces que es verdad, no te hemos enseñado ni él ni yo. Yo, porque nunca puedo enseñar. Él, porque tú no puedes aprender todavía. Y ahora sí le toca a Deodato terminar. Cambio de voz. Yo he aprendido con la incitación de tus palabras que las palabras no hacen otra cosa que incitar al hombre a que aprenda. Y que, sea cualquier el pensamiento del que habla, muy poco puede aprender a través del lenguaje. Por otra parte, si hay algo de verdadero, solo lo puede enseñar aquel que, cuando exteriormente hablaba, nos advirtió que Él habita dentro de nosotros, a quien ya con su ayuda, tanto más ardientemente amaré cuanto más aprovecho en el estudio. Sin embargo, quedo muy agradecido a tu discurso tan prolongado, principalmente porque ha previsto y refutado cuantas objeciones tenían dispuestas para contradecir. Y no has dejado nada de lo que me hacía dudar, sobre lo que no me respondería así aquel oráculo secreto, según tus palabras afirmadas. Bueno, aquí está la cita evangélica de donde toda la discusión empezó, ¿no? La palabra de Jesús en el Evangelio cuando dice: no llamen a nadie maestro en la tierra, no, uno solo es vuestro maestro. Claramente él le da una interpretación a estas palabras que no es exactamente la del contexto, no es la interpretación metafísica de esto, ¿no? Claro, al cambiar el contexto cambia un poquito, evidentemente, porque podría confundirse, como en varias páginas sucede aquí, la enseñanza sobrenatural, ¿no? Porque evidentemente lo que viene a decir Cristo en el Evangelio no es una mera enseñanza natural. Se está hablando de una enseñanza sobrenatural, ¿no? Entonces, y el Cristo encarnado, evidentemente, es distinto al logos como tal, ¿no? Lo que está en la mente del hombre es una emanación natural del logos, un reflejo natural del logos, que es distinto a cuando el logos habla en su encarnación, ¿no? Porque la encarnación en sí misma es algo sobrenatural, ¿no? O sea, es algo que Dios hace para, evidentemente, actuar en el hombre de un modo sobrenatural. Entonces, aquí diciendo que el maestro es Cristo y no el maestro es el logos, poquito está confundiendo los dos planos. Después, claro, en las horas posteriores ya dejará de lado esta confusión, ¿no? Ya no dirá que Cristo es el que enseña interiormente cuando se habla de la enseñanza natural, sino que en ese caso es el logos y más exactamente la luz sui generis, o sea, que hay un reflejo de esa luz, pero eso lo llegará a decir, no, recién al final de su trayectoria. Y ahora no sé si alguien faltan como pocos segundos, pero no sé si alguien tiene todavía alguna inquietud antes que nos echen. Inquietud, objeción, reflexión, resumen. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Yo tengo una duda. El semestre pasado en Teoría del Conocimiento leíamos un texto introductorio en el que se criticaba el psicologismo. Y mi duda es, acá podríamos corroborar lo que dice Agustín haciendo test psicológicos a cómo las personas aprenden y decir que efectivamente las personas no aprenden escuchando palabras, sino que con lo que esas palabras incitan.
¿Se podría corroborar de esa forma o sería como mezclar dos planos distintos? O sea, tú podrías utilizar esto para refutar el psicologismo, claro. Sí, claramente aquí se refuta el psicologismo porque se pone de relieve que la luz de donde viene el conocimiento no es una cosa psicológica, sino metafísica. Entonces que hay que distinguir. A veces se dice, en las sistematizaciones se dice como que la teoría del conocimiento es como una parte de la psicología, pero hay que ver qué se entiende por psicología. Claro, hay un proceso psicológico en el sentido que, claro, hay un proceso del alma que conoce, pero en este proceso se consulta a la luz que es inmutable y que tiene entonces otra entidad metafísica. Entonces, aquello que digamos, hay que distinguir bien, que es lo que el psicologismo confunde, hay que distinguir bien el proceso para conocer del ente conocido como tal, ¿no? O sea, el ente conocido es en el fondo lo crucial en la teoría del conocimiento, más que el proceso por el cual se llega a conocer, ¿no? Claro, el proceso evidentemente es interesante y ayuda a entender, ¿no? También ayuda a entender cuál es la entidad conocida, pero si yo no mantengo esa diferencia me confunde. Si yo pienso que es solamente un proceso subjetivo, entonces nunca llego a como valorar metafísicamente lo que es el ente conocido como tal, independientemente del proceso. Porque ese ente tiene un ser que es distinto a mí, ¿no? Que es la captación de algo que netamente es objetivo, que no es una proyección mía. No es algo que yo produzca, sino que es algo que yo llego a ver. Digamos, eso es lo que ayuda a entender la metáfora de la luz. Que yo llego a ver las esencias de las cosas, claro, bajo mi ángulo, bajo mi punto de vista, pero que hay una verdad objetiva que yo llego a ver. Que yo la puedo corregir porque puede ser parcial, porque veo por partes, entonces, pero que siempre cuando hay un ente conocido, no es un producto mío, es un ente que tiene una esencia por sí, una captación de la esencia de las cosas. Bien, parece que ahora sí nos van a echar. Concluimos el magistro, entonces ahora nos tocaría pasar a Boecio, ese pasaje, vamos a leer ese pasaje de Boecio, donde cita Porfirio. El comentario a la Isagoge de Porfirio, que es uno de los textos ahí que sube a los materiales. Y de nuevo vamos a tener que hacerlo online porque todavía estoy con el mismo problema. Así que nos veríamos mañana online, pero los que están en clase y la otra vez no tuvieron problema tampoco, ¿no? Para entrar. Ya, perfecto. Vamos entonces a... Lo que no sé es cómo se detiene la proyección. Terminar. Detener grabación.